Hola a todos, muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos ya a terminar nuestro módulo de las guías Task con actualización del 2015. Va a estar a cargo de Mariana Molina López, estudiante de noveno semestre de la Universidad del Rosario, miembro de junta de nuestro grupo de interés, y nos va a estar acompañando nuestro tutor y mentor, el doctor Barrera. Entonces espero la disfruten, al final tenemos como un pequeño Kahoot donde vamos a retroalimentar lo que hemos visto en este bloque y cualquier duda o pregunta que tengan nos la pueden ir dejando en el chat o pueden levantar la mano. Espero la disfruten. Le doy la palabra a Mariana. Bueno, muchas gracias, Camilo. Muy buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar hoy presentándoles esta actualización de las guías TASC del 2015. Entonces, comencemos. Entonces, en los contenidos de la charla vamos a dar una breve introducción, vamos a hablar de la metodología del artículo y va a estar dividido en tres partes: la enfermedad ortoiliaca, femoropoplitea, infrapoplitea y unas conclusiones que las vamos a acompañar con el Kahoot. Entonces, dentro de los objetivos está revisar las nuevas técnicas endovasculares y los patrones de práctica empleados por los especialistas vasculares en la actualidad y revisar la nueva clasificación TAS2 de las lesiones infrapoplíteas. Entonces, para comenzar, recordemos que en la TAS2 vimos que vamos a clasificar las lesiones en A, B o C, A, B, C y D, y que las lesiones A y B se van a manejar con manejo endovascular, mientras que la C y D con cirugía abierta. Entonces, esto que tenemos acá a la izquierda son las clasificaciones para las lesiones aortoiliacas y las clasificaciones para las lesiones femoropoplíteas. Entonces, esta guía TAS2 no tenía una clasificación para las lesiones infrapoplíteas y eso pues se criticó mucho, y en el artículo de que vamos a hablar hoy hicieron una nueva clasificación para estas lesiones. Otro punto importante es que después de que se publicó la TAS2 en el 2007, hubo como un boom de la cirugía del abordaje endovascular, y eso está documentado, pero a pesar de eso, en esa guía no se recomendó pues abordaje endovascular primero, y en el 2009 hicieron una reunión para intentar llegar a un consenso si valía la pena dar la recomendación de abordaje endovascular primero y para pues hacer una clasificación infrapoplítea, pero a pesar de esto no se llegó a un consenso porque pues no hay suficiente evidencia para poder dar recomendaciones de endovascular primero, pues porque es todavía algo muy nuevo para la medicina. Entonces, en el artículo de hoy es una revisión de la literatura. Se tomaron bases de datos de Medline y Embase y ahí buscaron con términos MESH enfermedad arterial periférica y enfermedad vascular periférica. Entonces, los artículos que encontraron los revisó un panel de especialistas en cirugía vascular, en radiología intervencionista, y eligieron los abstracts que tenían que ver con abordaje endovascular y con cirugía abierta. Así pues surgió esta actualización que, a pesar de que sí nos brinda una nueva clasificación para las lesiones infrapoplíteas, no da recomendaciones formales de tratamiento, pues porque todavía hay escasez de ensayos clínicos aleatorizados bien controlados para pues poder dar recomendaciones sobre la elección del método de revascularización. Bueno, entonces comencemos con la primera parte, que sería la enfermedad aortoiliaca. Bueno, en la enfermedad aortoiliaca se ha visto que la cirugía endovascular presenta menos complicaciones, es de menos estancia hospitalaria y es menos costosa para el hospital, pero la cirugía abierta tiene un pro muy grande y es que tiene mayor durabilidad, aunque pues tiene más estancia hospitalaria más larga y tiene el riesgo de más complicaciones y mortalidad. A pesar de esto, se ha reportado en una serie de casos
de 89 pacientes de lesiones TASC C y D que se trataron con angioplastia y stent, que mostraron un éxito del procedimiento en el 91% de los casos, pero la permeabilidad primaria a los 3 años, a los 4 o 5 años no era tan buena. En caso de que esas lesiones fueran reintervenidas, sí mejoraban la permeabilidad secundaria, pero pues necesitaban reintervenirse. El 4% de esos procedimientos endovasculares se hicieron híbridos, la mayoría de ellos para revascularizar la femoral común y poder tener un buen punto de entrada para hacer el procedimiento endovascular aortoiliaco. Entonces, en cuanto a cosas nuevas sobre los stents, se habló sobre una preferencia de los stents cubiertos con politetrafluoretileno, que pues es esta telita, sobre los que vienen solamente de metal. Resulta que se ha demostrado que los stents cubiertos tienen menos tasas de reestenosis. Bueno, en cuanto a la enfermedad femoropoplitea, la revascularización quirúrgica ha sido la principal estrategia, lo cual se mencionó en la TASC 2, y este estudio básico nos trae la comparación de pacientes que tenían isquemia crítica y comparan el tratamiento con derivación de venasafena versus angioplastia. Y el abordaje endovascular demostró ser menos mórbido e incluso la supervivencia sin amputación a los 6 meses, los endovasculares, los resultados de los procedimientos endovasculares igualaron a los quirúrgicos, pero la durabilidad a los 3 a 5 años sí era mejor en el grupo quirúrgico. Bueno, en cuanto a la cirugía, a la derivación y al bypass, se ha demostrado que es mejor usar la venasafena que dispositivos protésicos. Y en cuanto a si es mejor, en cuanto a los resultados de angioplastia y stent, se ha demostrado que cuando se usa stent, hay menos reestenosis y pues ha tenido mejor permeabilidad a largo plazo. Y a pesar de que se cuenta con nuevos dispositivos de arterectomía y nuevas tecnologías de ellas, pues todavía se tienen muchas dudas porque este procedimiento pues tiene el riesgo de liberar detritos y hacer émbolos distales o puede pues reestenosarse más fácilmente. Bueno, en cuanto a la enfermedad infrapoplitea, la revascularización de la enfermedad infrapoplitea se hace casi exclusivamente en pacientes con isquemia crítica, que son pues el 10% de los pacientes con enfermedad arterial periférica. Y como no se esperaría que la oclusión de un solo vaso causara sintomatología, sino que se necesita que haya una patología que ocluya varios vasos para que haya una reducción significativa del flujo arterial a la extremidad. Entonces, acá tenemos los resultados de un metaanálisis que comparó la supervivencia de la extremidad a los 3 años y compararon la angioplastia con la cirugía abierta y se dieron cuenta que tuvieron resultados muy parecidos.
los abordajes cambian cuando empiezan a hablar de stents medicados, que los compararon con angioplastia, con stents que no eran medicados y con el balón impregnado de Paclitaxel, que siempre en esta tabla podemos ver que comparando todos ellos con el stent medicalizado, siempre tuvo mejor permeabilidad del stent e incluso tuvo menos tasa de reestenosis que el balón. Pero a pesar de esto, pues se ha visto que el balón impregnado con Paclitaxel ha tenido muy buenos resultados. Se ha visto que si lo comparan el balón de plaquita impregnado con Paclitaxel y con angioplastia sola, pues tiene menos tasa de reestenosis cuando se usa el balón medicado. Bueno, ahora sí, lo que todos estamos esperando, hablar de la nueva clasificación infrapoplitea de las lesiones estenóticas. Entonces vamos a ver que, bueno, hay varias cosas que tocar en esta parte. Como la enfermedad de un solo vaso no debería causar síntomas, entonces siempre tenemos que tener una enfermedad multivaso. Por eso es que en esta zona que está sombreada incluyen la arteria peronea y la tibial posterior. Y van a hacer la clasificación basándose principalmente en la tibial anterior, pero ellos hacen énfasis en que puede ser, o sea, puede clasificarse con otra arteria que sea la arteria objetiva a revascularizar. Entonces, pues por eso lo dejan acá asombrado y nos hacen esa aclaración. Entonces, esta clasificación se parece mucho a las otras y es que en las lesiones tipo A vamos a tener una estenosis focal que no sea mayor a 5 centímetros en longitud. En las lesiones tipo B vamos a tener una estenosis múltiple, cada una de menor a 5 centímetros, o una estenosis que sea menor a 10 centímetros, una sola, o una sola oclusión que sea menor a 10 centímetros en longitud. En las lesiones tipo C vamos a tener múltiples estenosis o una sola oclusión, ambas que sean mayores a 10 centímetros de longitud. Y en las lesiones tipo D no vamos a tener ni tibial anterior ni tronco tibio peroneo. O sea, vamos a tener oclusiones múltiples con una longitud ya mayor a 10 centímetros, con oclusiones o estenosis similares en los otros vasos, y o pues las lesiones cuando en la imagen no podemos ver ninguna circulación colateral, ya las vamos a clasificar como tipo D. Bueno, entonces para llegar a las conclusiones de las elecciones del método de revascularización, hicimos un Kahoot para que pues podamos practicar la clasificación TASC. Entonces, para conectarse al Kahoot, ya les voy a poner el número. Listo, entonces se pueden conectar con el número 698492.6.
Ok. Bueno, entonces comencemos. Ay, aquí era aorto ilíaco. Esto se corrigió mal. Bueno, entonces esta era una lesión task A, porque pues era muy cortica y pues revascularizaba abajo. Entonces, bueno, para el manejo de las lesiones aortilíacas como conclusión y como método de elección de revascularización, se prefiere mucho el abordaje endovascular y en casos complicados las estrategias quirúrgicas o híbridas pueden ser más apropiados si pues el paciente es apto, ya que pues hemos visto que debemos pues intentar hacer un abordaje híbrido en lo posible. Bueno, va ganando Alan T. Bueno, esta era una lesión D, pero se corrigió en B. No sé por qué todo el mundo lo puso B, pero bueno, esta era una lesión tipo D. En el examen sale mal corregida. Pero bueno, para la elección del método de revascularización de las lesiones femoropopliteas, entonces, la estrategia principal suele ser el abordaje endovascular. Los procedimientos híbridos pueden disminuir el trauma quirúrgico y la cirugía abierta, digamos que se reserva para lesiones muy complejas y extensas. Entonces, siempre pues queda, digamos que la elección va a cargo del cirujano, de su experticia, pues hay que tener siempre en cuenta con factores del paciente, comorbilidades, factores de la institución y pues de la experticia del cirujano. Esta era una lesión también de... y con las lesiones infrapopliteas, el abordaje sí va a ser endovascular first, pues como vimos que igualan los resultados a la cirugía.
y se puede fortalecer con los nuevos métodos de stent medicado o angioplastia con balón medicado. Listo. Entonces, ese sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Listo, muchas gracias Mariana por la charla tan excelente. Quería preguntarte al doctor Barrero, ¿alguno de de los doctores quiere hacer algún comentario primero? Si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y le damos la palabra. Bueno, yo quiero felicitarte, Mariana. Realmente una excelente presentación, concreta, clara, como ya nos tienen ustedes acostumbrados. Yo quiero felicitarte y creo que esta oportunidad de participación hace que se precisen mucho los aspectos importantes de cada presentación. Yo creo que esto no ha cambiado mucho. 2015 al 2021, digamos, las conductas en referencia a este tipo de lesiones, creo que siguen estando bajo estas mismas indicaciones y sí, siempre se intentará de manera endovascular. Definitivamente algunas lesiones desde el principio uno se da cuenta que va a ser prácticamente imposible recanalizarlas. Eh, y obviamente los abordajes retrógrados, que son los que hacen que muchas de estas obstrucciones largas sean fácilmente recanalizables, es trabajando desde la arteria pedia o la tibial posterior por punción. Y esto hace que se logren esos porcentajes de pacientes que no se pudieron recanalizar endovascularmente de manera anterógrada, sino retrógrada. Y esta es una forma de lograr aumentar el porcentaje de éxito en estos procedimientos. Definitivamente también ya tenemos hoy muchos más dispositivos tipo balón para plastia largos que permiten, digamos, disminuir la cantidad de complicaciones. Cuando uno usa balones cortos, se producen más disecciones porque obviamente estas lesiones que son continuas, que son extensas, múltiples, les va mejor con un balón largo que no permita que haya lesiones aisladas, disecadas en el momento de inflar un. Y ya tenemos también, digamos, de manera fácil en el mercado disponible los balones medicados también de longitudes largas de diámetros apropiados a 1.5, 2, 2.5 milímetros para las arterias tibiales, peronea, tanto tibial anterior y tibial posterior, al igual que el tronco tibio peroneo. Hay, digamos, muchas maniobras que permiten lograr recanalizar estas lesiones. Y dispositivos, pues hay muchos dispositivos también que permiten abrir lesiones oclusivas, guías que permiten, por su rigidez, actuar casi como un taladro que permite eh, franquear el core, que es como la capa de placa que está en la obstrucción arterial. Esos eran mis comentarios y espero que haya preguntas. Listo, muchas gracias, doctor, por sus comentarios. No sé si alguno quiere hacer algún otro comentario o tenga alguna pregunta, tanto de esta charla como pues, del módulo de TAS, que enfermedad arterial periférica.
Bueno, pues como no tenemos más preguntas en el chat ni, pues, ni acá en la charla, Hola, yo sí podemos... quería hacer una pregunta, perdón. Ah, sí, claro, dale, Alejandro. ¿Cuál es la duración de un reparo de estos endovascular o una prótesis, pues como le quieran llamar? Por ejemplo, a 10, 20 años. Yo quiero saber qué tan frecuente es que se tape y qué duración puede tener un procedimiento de estos, pues considerando los costos que puede tener una cirugía de este tipo. Excelente la pregunta. Mira, yo creo que hay, digamos, dos aspectos muy importantes y es que se cambiaron los paradigmas y es que tal vez en la presentación del martes discutíamos con el doctor Medina y comentábamos esos puntos. Cuando uno realiza en un paciente con lesiones, digamos un TAX-D, una lesión larga, oclusiva, que compromete la femoral, la poplitea, y uno tiene muy buenos lechos de salida, con buen lecho tibial anterior o tibial posterior, ojalá tener 2 de 3 buenos. Hacer un bypass con la vena safena. Hoy podemos hacer la vena safena in situ, o sea, sin retirarla, sin removerla. Esto tiene unos factores muy importantes con la vasa vasorum y con, digamos, el estado de la pared de la vena, a diferencia cuando tenemos que invertirla, sacarla e invertirla. La in situ requiere que hagamos procedimientos adicionales de valvulotomía de las válvulas venosas y cuando se invierte la vena, pues se evitan tener que hacer procedimientos de valvulotomía. Lo que pasa es que la dimensión, el diámetro de la vena in situ, pues es proporcional, digamos, el diámetro proximal a una anastomosis a la arteria femoral y el diámetro distal proporcional a una arteria tibial o un trocotillo peroneo. Cuando uno la hace invertida, pues estos diámetros quedan invertidos. Pero siendo safena autóloga, in situ o invertida, o una safena contralateral, pues las permeabilidades están medidas a 5 y a 10 años. No es lo mismo hacer un procedimiento en un paciente de 80 años con una expectativa de vida de 5 a 10, entonces estaríamos cubiertos por ese tiempo. No sucede lo mismo cuando se plantean procedimientos endovasculares. Y esto porque realmente lo que más reocluye, recidiva y recurre es la hiperplasia intimal. Entonces ustedes entenderán que al uno recanalizar una lesión de estas que tiene placas de ateroma, que tiene calcio, que tiene endotelio comprometido, con una íntima despulida, pues la capacidad de hiperplasia sobre esa íntima y de retrombosis y el retroceso elástico, que es la capacidad de volver a regresar la estenosis o la oclusión a su sitio original, pues es alta. Pero lo que se demostró en el largo del tiempo, pues llevamos en esto ya más de 10, digamos, 10 años con dispositivos a las extremidades inferiores, porque antes utilizábamos, digamos, balones de las coronarias de otros territorios, pero digamos en nuestro país 10, 12 años que tenemos balones específicamente diseñados para enfermedad periférica. Se demostró que estos pacientes, si es por una úlcera, si es por una isquemia crítica, ese target cambia y el objetivo no es que dure permeable 5 o 10 años, sino que logre la cicatrización. Y lo comentábamos hace 2 días y es que permite que no tenga uno, digamos, 2 o 3 lechos abiertos para un bypass, sino que uno se pueda jugar la repermeabilización y lograr que la úlcera distal o la isquemia crítica se recupere con un solo vaso, con la tibial anterior, con la tibial posterior. Entonces son 2 pacientes completamente diferentes con 2 objetivos completamente diferentes. Es indiscutible
que digamos para un país como Colombia, a diferencia de los países del norte, Estados Unidos, Europa, pues los costos de una cirugía son cero, ¿sí? Porque la vena la trae el paciente. Y las tarifas que tenemos en nuestro medio, pues son para la cirugía abierta un par de suturas, de pronto un tip para hacer la dilatación de la vena. Si hacemos safena in situ, pues se nos incrementa el costo de un valvulótomo que está más o menos en 1,5 millones. Pero si vamos a hacer un dispositivo, un procedimiento con dispositivos endovasculares, pues ya empezamos a sumar. Entonces una guía vale entre 300 y 600 mil pesos, un balón empieza a jugar con 1 millón, 1,5 millones, 2,5 millones, un balón medicado. A veces en una lesión de estas que tiene componente femoral y tibial se usan 2 o 3 balones. El costo de la sala de hemodinamia, el medio de contraste. Pues ustedes saben que los costos de tener una sala de hemodinamia no son los mismos que un quirófano normal. No se requiere anestesia para un procedimiento endovascular, entonces aquí impacta un poco en los costos. Si no tiene uno heridas, pues tiene estancias hospitalarias cortas, que digamos para la realidad de nuestro país no impacta, a pesar de que sí tenemos costos, pues no es lo mismo que si sacamos cuentas en un país del Norteamérica o en Europa, donde los costos para terapia, cirugía abierta o endovascular son los mismos. Entonces la pregunta de costos, pues para nuestro medio es mejor la cirugía abierta, seguramente más económica. ¿Que cuánto impacta en la recuperación, en el tiempo, en el tiempo, incapacidad y lo demás? Pues es difícil de medirlo en nuestro país, pero en donde se mide con impacto real, pues las terapias endovasculares son más costo efectivas. Pues eso es más o menos, si uno tiene que hablar en términos académicos, científicos, mundiales, pues no hay ninguna duda que se tienen que equiparar los dos procedimientos y no debería existir diferencia de costos. La respuesta a cuánto duran, pues creo que te la he dado, que el objetivo es diferente. Y muchos de estos pacientes que se hacen endovasculares terminan reocluidos, reestenosados, pero el paciente pudo volver a caminar, se quitó la isquemia que tenía en reposo, cicatrizó la úlcera, disminuimos la magnitud de la amputación. Pero si lo vamos a hacer controles rápidamente, pues la permeabilidad se cae en los primeros meses antes del año. Y los bypasses, pues sí, si el bypass se tapa, el paciente requiere que estemos haciéndole monitoría y lo que uno puede ver es que pueden durar con safena 5 años hasta un 70% de los bypasses si tienen un buen runoff outflow, o sea, un buen flujo de entrada, buen flujo de salida, o sea, que tengamos una buena femoral con buen flujo, con unas buenas tibiales con buen flujo de salida. Si no hay estas garantías, pues es el primer fracaso, los demás son complicaciones de fracasos técnicos, pero lo primero es la anatomía para que un bypass dure permeable. Entonces, obviamente, todas estas técnicas endovasculares están en contra de esos conceptos y vamos haciendo, digamos, apertura de una anatomía que en principio no se podría revascularizar con un puente. Entonces, tiene sus ventajas, tiene sus indicaciones y cambian los objetivos. Te hablé del bypass con safena, pero si hablamos de un injerto sintético, pues baja la permeabilidad. Si usamos un injerto de PTFE, esta permeabilidad baja de manera inmediata. No es lo mismo un injerto sintético que un injerto autólogo de safena. Tenemos otros tipos de injertos, de homoinjertos cadavéricos, y tenemos injertos de pericardio y injertos tratados ovinos, que son alternativas, digamos, para la ausencia de estos injertos venosos. Se pueden utilizar arterias también autólogas, así como se usan en cirugía cardíaca, pero obviamente las longitudes no son las necesarias. Siempre para garantizar la permeabilidad de un bypass, utilizamos el bypass más corto posible. O sea, ojalá pudiéramos identificar el sitio exacto donde se ocluye para colocar un bypass lo más corto posible a la tibial, por ejemplo, el origen de la tibial anterior y anastomosado a la femoral superficial en el canal de Hunter, para no hacer un injerto
tan largo como desde la femoral común hacia la tibial posterior en el tercio medio de la pierna. Es un bypass muy largo. Entre más largos los bypasses, pues más posibilidad de oclusión y trombosis del mismo. Lo otro es, pues obviamente, el mecanismo de antiagregación, la indicación de medicación y las maniobras de cuidado posoperatorio de estos pacientes. La pregunta bien válida, y ese es un tema que está ahí, es un tema que individualiza a cada paciente y a todos debemos ofrecerle lo mejor que le garantice el resultado necesario y el objetivo propuesto. Muchas gracias, doctor. Listo, gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta en el chat de Diego Granados y nos dice, ¿en enfermedades multivasos se podría realizar un procedimiento combinado de terapia endovascular e injerto de safena o mejor optar por el procedimiento abierto de una vez? Gracias. Sí, con esto que acabo de mencionar, de tratar de hacer el injerto más corto posible, pues la terapia híbrida vino para quedarse y esa es una opción que se puede realizar porque tenemos hoy quirófanos híbridos. Eso requiere que tengamos una sala de cirugía estéril con un angiógrafo que nos permita hacer las dos intervenciones. La otra cosa que también se puede hacer es, si es una enfermedad multinivel, pues uno resuelve por niveles. Esta mañana estábamos precisamente viendo un paciente, ayer estaba viendo un paciente en la consulta que tenía una enfermedad trombótica total de la extremidad izquierda, con compromiso de la femoral, poplitea y sin lechos tibiales distales. Tenía una profunda que estaba críticamente comprometida y un aneurisma de la ilíaca. Entonces, a este paciente se le realizó una derivación de ese nivel aortoilíaco con un injerto de Dacron o de PTFE que lo anastomosamos a la aorta y se lo bajamos a la arteria femoral profunda con una profundoplastia. ¿Esto qué hace? Pues que el paciente se le garantice toda la circulación colateral de la profunda. El paciente puede que claudique, pero salimos de la isquemia crítica. En este caso no teníamos lechos distales para hacer un bypass, pero digamos en otros casos hemos evaluado en el tiempo corto plazo qué pasa con esa primera resolución de un injerto aortofemoral a la profunda y definir si el paciente necesita un nuevo bypass, digamos, desde la femoral hasta la tibial o la poplitea. Y entonces se harían 2 tiempos y los 2 tiempos son quirúrgicos abiertos. Pero con esta clasificación del TACS aortoilíaco, pues hemos logrado hacer de manera endovascular, por ejemplo, recanalizaciones de las lesiones de la primera pregunta de Kahoot de Mariana, esas lesiones TACS B, TACS a veces hasta TACS D que se veían muy largas, pero que lo que tenía era trombos interior, pues era muy fácil recanalizarlas de manera endovascular retrógrada desde la aorta hacia la femoral y en ese mismo tiempo quirúrgico hacerle un femoral distal, habiendo garantizado el flujo de entrada o la cabeza de perfusión a ese nivel de la femoral. Entonces la pregunta es válida y lo mismo. ¿Es posible que tengamos que hacer terapias híbridas o es posible que tengamos que resolver todo quirúrgico con bypass aortofemoral y bypass femorodistal o femorotibial o femoropopliteo en el mismo tiempo quirúrgico, dependiendo de la isquemia, de la gravedad de las lesiones? Pero siempre tratamos de resolver un nivel, reevaluar la indicación de hacer el segundo nivel. A veces con terapia endovascular se pueden resolver 2 o 3 niveles, un nivel infrapopliteo, un nivel femoropopliteo y de pronto un nivel no tan crítico en el segmento ilíaco externo o aortoilíaco. Y eso nos permite resolver todo en una sola situación. Obviamente la permeabilidad de una intervención endovascular en el eje aórtico ilíaco es mucho mayor que una intervención endovascular en el eje femoropopliteo o mucho menor cuando vamos a hacer intervenciones en los ejes infrapopliteos de las arterias tibiales. Entonces, de pronto preferimos hacer endovascular lo que tiene mayor permeabilidad, como es el eje aortoilíaco,
y posteriormente hacer una cirugía convencional de bypass desde la femoral hasta la poplitea o la tibial. Entonces hay que individualizar la situación, la anatomía, mirar si tenemos anatomía revascularizable, endovascular o quirúrgica. Y la pregunta es válida porque eso es lo que haces. Se hacen las tres cosas, o una sola, abierta, o híbrida, combinando abierta y endovascular. Hay que tener obviamente todos los recursos, y lo otro que es una realidad es que cada quien, como le escuchaba yo anoche al doctor Vladimir Barón en otra intervención de otra conferencia, pues cada quien tiene que ofrecer al paciente lo que tiene disponible en sus manos, porque si no, pues es una utopía pensar que lo mejor es hacer tal cosa, pero si no es la realidad que tenemos, pues hay que ofrecer lo mejor que sabemos hacer. Y ese también es un punto muy importante en nuestro medio, tener las situaciones resueltas con las herramientas que tenemos, y obviamente para poder hacer todo esto, pues hay que tener todas las herramientas, tener la sala que permita tener rayos X y una sala de hemodinamia y tener a la vez un quirófano. Y esto pues obviamente no se cumple en todas partes. Listo, muchas gracias, doctor. Yo creo que ya con esto, para cumplir con el tiempo y todo, podemos dar por finalizada la charla. Espero les haya gustado el módulo de las guías Task. Y la otra semana vamos a reanudar con nuestro bloque académico y vamos a empezar con trauma vascular. Entonces estén pendientes a nuestras redes y que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Lo mismo a todos, Mariana, gracias, Camilo, y a todos. Buenas noches para todos. Gracias.